segunda sesión que es a veces un poquito más pesada, bastante más pesada que la primera, porque vamos a hablar de un tema menos entretenido, pero muy importante, que es el de los datos. Luego, sobre las dificultades que existen para venir el comercio internacional de servicios basados en conocimientos, luego de aspectos metodológicos y de qué datos hay disponibles en América Latina, que esto, luego de mi presentación, fue una presentación virtual en la Guía Media, ella les va a contar un poco más sobre lo básico del funeral, y pues las conclusiones. Yo quiero ver. ¿Por qué es importante tener datos? Tener datos siempre es importante cuando uno trabaja en políticas públicas, que son ustedes, es fundamental tener datos para poder diagnosticar, de cualquiera sea el objetivo en el que uno trabaja. Es importante tener datos para saber cómo es el panorama, conocer cuáles son los problemas, cuáles son las fortalezas, ¿sí? Y formular políticas para potenciar esas fortalezas, resolver las actividades que puede haber y también para prevenir. Vamos a ver que el servicio es como datos, entonces esto se comprueba. Para las empresas, es importante tener datos para poder comunicar negocios, seguir en las inversiones, por ejemplo, una empresa salvadoreña que quiere exportar. Necesita datos para saber quién está comprando sus servicios. ¿Sí? Si ya hay otras empresas salvadoreñas que están exportando ese servicio. ¿Sí? Conocer cuáles son los mercados más dinámicos, los países más dinámicos, es fundamental para poder elegir mercados. Y también es importante para, a la hora de los negociadores, saber, por ejemplo, cuando se negocia el cambio de servicios de un acuerdo, si uno puede hacer unas concesiones, tiene que conocer cómo es el sector, el proceso bilateral con la contraparte, para saber si es un sector sensible o no es, por ejemplo. ¿Sí? Y también para las empresas para poder conocer cómo es esa negociación económica. Y obviamente de la academia para poder hacer esto. Esto es válido para cualquier actividad, ¿sí? Pero en el caso de los servicios vamos a tener problemas. ¿Sí? Vamos a tener problemas porque no vamos a tener datos y los datos que vamos a tener van a ser menos confiables que los que hay. Vamos a la medición. Yo no sé qué tan familiarizados están ustedes con el dato de comercio de bienes, supongo que alguna vez trabajaron. Los comercio de bienes, los datos de comercio de bienes salen de las empresas. Entonces, cuando nosotros vamos a tener información sobre la empresa que está exportando, cuál es el origen, cuál es el destino, cuál es el valor, cuál es el producto exacto, vamos a tener bastante información, ¿sí? Por ejemplo, el café. Entonces, el café está en la especificación, nos permite saber si el café es central, si está líquido, si es robusto, café es arábigo, ¿sí? Hay un montón de información muy precisa para conocer el comercio de café. Para cuando miramos el comercio de servicios empresariales, vamos a ver servicios de contabilidad, jurídicos, administración, ¿sí? Puede haber 4 millones de cosas distintas. No es lo mismo saber que es un grano de café arábico, cafeinado. ¿Sí? O sea, no vamos a tener ese nivel de información. Los servicios no pasan por aduanas. Entonces, el comercio de bienes se registra en el momento de pasar por aduanas. Y hay un montón de documentación que respalda a esa transacción y podemos saber bien, principalmente, a los que cuando El Salvador exporta o importa un producto, ese producto pasa físicamente la frontera del país. ¿Sí? Ahora, cuando el servicio se exporta tranquilamente, no tenemos una aduana local de sumario sabiendo de dónde viene o hacia dónde va. ¿Sí? Segundo, no tenemos la documentación con la distribución estandarizada. Sí, la posición arancelaria. ¿Sí? La posición arancelaria no hay mucha información sobre los bienes. En el caso de los servicios, vamos a tener una clasificación muy amplia, muy ambigua, que va a ser difícil conocer con precisión qué es lo que es. También vamos a tener problemas para determinar el origen del destino.
En el caso de productos, hay reglas de origen que definen cuáles son orígenes, tenemos un control de procedencia y sobre el derecho. En el caso del servicio, ¿sí? Un servicio que presta una empresa salvadoreña a través de Internet a un cliente de Estados Unidos. Si la empresa lo declara local, vamos a tener información. Ahora, si la empresa lo coordina, por ejemplo, un tema impositivo, un tema de secretos, lo declara desde el otro lado, ¿sí? Por ejemplo, desde la Convención de los ¿sí? O Irlanda, un tema impositivo. O dice que el servicio no se controla en Estados Unidos desde que se va a prestar a México. No tengo forma de controlar eso. Poder intentar saber que está bien. Y no es solamente que las empresas quieran declarar otro lugar, por ejemplo, para pagar los servicios, por ocurre mucho, pero también pasa, por ejemplo, imagínense que una empresa de El Salvador le vende un sistema informático a Ford. Y Ford tiene plantas en un montón de países. Se lo va a facturar en la matriz, tal vez en Estados Unidos, pero esos servicios van a ser utilizados en todas las filiales de Ford del mundo. ¿Sí? No hay forma de saber eso, ¿sí? El sabor de café para las máquinas de café de Ford en todo el mundo, el café va a ir a Estados Unidos, va a ir a México, va a ir a Brasil, va a ir a Argentina, va a ir a... Bueno, entonces va a haber forma de conocer. En el caso de los servicios no tenemos esa información y tampoco tenemos criterios de valoración, entonces, si uno dice que se exportó una tonelada de café por $50 millones, a ver, si decimos que se exportó la tonelada de café por $50 también se puede. Ahora, una consultoría. Una empresa pone una consultoría y dice que la facturó por $5.000. ¿Puede ser? Sí, puede ser. $50.000, puede ser, sí, $5 millones, está bien. Entonces, hay muchos márgenes para que las operaciones se declaren por valores que no son los reales, ya sea mala intención o por problemas técnicos, ¿no? Entonces, lo que tenemos son estadísticas que tienen poca desagregación sectorial, ¿sí? Poca desagregación geográfica. Hay muy pocos países que tienen comercio hay pocos países. Entonces, sabemos lo que exporta El Salvador. No sabemos a qué se exporta. Sabemos lo que importa, pero no sabemos desde dónde. Imagínense, eso sabemos que exporta servicios de informática, pero no sabemos qué tipo de servicios de informática son. Y tenemos la suerte de saber que son servicios de informática. En países que ni siquiera tienen eso, tienen telecomunicaciones, informática de información, todo junto. Luego tenemos inconsistencia y problemas de comparación. Por ejemplo, en América Latina hay pocos países que desagregan el comercio participa. Colombia es uno de ellos. Colombia es el país de América Latina que tiene mejores estadísticas. Cuando Colombia reporta lo que exporta a Estados Unidos y vemos lo que Estados Unidos dice que importa de Colombia, no tiene nada que ver. No es como el comercio de bienes, que en general uno puede trabajar, por ejemplo, con datos de espejo y va a haber poca diferencia. Por ejemplo, fuego, sí, pero en general coincide. En este caso no. Entonces, también tenemos problemas a lo largo del tiempo, porque las empresas están haciendo esfuerzos enormes por mejorar las estadísticas, está buenísimo, pero que el país empieza a exportar un servicio y ese también empieza a crecer. Y en realidad no es que antes lo exportamos, sino que antes no lo medían, no lo está midiendo. Entonces tenemos también estos problemas para analizar en el tiempo. Tampoco tenemos muy buena información según cómo nos suministro. Ahora me voy a ver y empezar a leer con control un poco más. ¿Sí? Entonces, cuando uno tiene que tomar una decisión sobre a dónde ir y con los servicios, estamos intentando desarrollar. No sabemos para dónde ir y muchas veces parece que estamos tratando de adivinar qué es lo que ocurre, ¿sí? A la hora de tomar una decisión. Vamos a ver algunas cuestiones de economía. En primer lugar, los servicios basados en conocimiento, así con este nombre, no son la categoría estadística, ¿sí? Es una categoría que se utiliza en la literatura, se utiliza en las políticas públicas y que se parece a otras definiciones que también se usan. Como por ejemplo, en el principio se habla mucho de servicios basados en conocimiento, o servicios extensivos de conocimiento. La CEPAL habla de servicios modernos. En Uruguay se habla de servicios globales. Hay otros países que hablan de servicios no tradicionales. La OMC hace hincapié en los servicios prestados digitalmente, ¿sí?
son categorías que tienen mucho en común, que no son horribles, pero que se mira la posibilidad de estar digitalmente de servicios, entonces, entre algunos servicios que nosotros consideramos que nosotros más el conocimiento y otros servicios nosotros acá, ¿sí? Pero vamos a tener este tipo de definiciones que son parecidas pero no idénticas. ¿No? Claro, porque seguramente van a ver en estudios estas definiciones tengan en cuenta esto. ¿Sí? Nos sirven, pero no son iguales. Y todas estas categorías que están ahí arriba, que se utilizan, son agrupaciones de otros servicios. Y como categorías que están en el taller de otras categorías, ¿se acuerdan de su ratito? Bueno, esto es lo que ocurre con estas distintas definiciones que están acá. Y a la vez, el alcance que se utiliza muchas veces puede depender de la desagregación que tengamos. ¿Sí? O sea, yo quisiera trabajar con ciertos datos, pero no tengo esos datos. Entonces, a veces tengo que trabajar con una agregación mayor. Por ejemplo, tomar, pues, en vez de tomar solo la informática, tengo que cambiar de telecomunicaciones, porque en los países no están separados. O, por ahí, no sé, ese dato lo tengo para El Salvador, pero voy a trabajar con El Salvador y con otro país que no lo desagrega, entonces tengo que trabajar con ese tipo de cosas. Y también es como la clasificación que uno utiliza. Ahora vamos a hablar en un ratito de las clasificaciones. Los puntos de servicios se utilizan vamos a ver en diciembre, por esos servicios salen de la balanza de pagos. La balanza de pagos, en la mayoría de países la hace el Banco Central, ¿sí? En algunos países como Panamá, Argentina, es así, son datos que registran las transacciones entre residentes en un país y residentes en el resto del mundo. Y en la cuenta corriente de la balanza de pagos está la balanza de servicios, y de ahí salen las transacciones. Como son transacciones entre residentes, por ejemplo, en El Salvador, como residentes en el resto del mundo, vamos a tener, teóricamente, me puede ser para ver el ¿no? Pero lo que es la prestación de El Salvador a la industria del exterior, cuando viaja el proveedor de El Salvador al resto del mundo, cuando viaja el proveedor del resto del mundo al Salvador, el consumidor de la forma del Salvador. Cuando es una empresa salvadoreña que se establece en otro país, o una empresa de otro país que se establece en El Salvador, eso no lo vamos a tener registrados. Sí, la parte de la inversión, pero las operaciones que presta esa empresa extranjera en El Salvador, la empresa salvadoreña en el resto del mundo no, porque una empresa salvadoreña que abre una filial en Costa Rica es una entidad dedicada a residentes en Costa Rica, cerca de El Salvador. Entonces, lo que presta a Gabriel en Costa Rica es una transacción entre dos residentes de Costa Rica y no va a estar en la balanza de pagos ni en El Salvador ni en Costa Rica. Entonces, el modo 3 no lo tenemos. Luego, tenemos una clasificación que es la clasificación ampliada de balanza de pagos. Esto es las categorías de la balanza de pagos, pero con mayor detalle. Ahora, en un ratito les cuento lo mejor. Y como se usa la misma metodología de la balanza de pagos, tenemos los mismos puntos. ¿Sí? Entre residentes y no residentes. Lo que se hace es tratar de entender un poquito qué es lo que hay adentro de estas categorías muy agrícolas. Luego, hay una cosa que se llama las estadísticas de filiales extranjeras, que se siguen en inglés SPACs. Esto se utiliza para ver cómo son las operaciones de las multinacionales en el exterior. Esto nos serviría para tener como tres. Pero hay muy pocos países que lo reportan, ninguno de América Latina tiene esto. Entonces, vamos a ver, esto de empresas salvadoreñas en Costa Rica, la empresa de Costa Rica en El Salvador, no tenemos esto. Y después hay una que se creó el Manual de Estadísticas de Comercio Internacional de Servicios, el MESI, no. ¿sí? Que lo que dice unos y cuatro, según esta metodología, que se metodología, y esto. ¿Sí? Ahora, después se complica mucho tener, hay muchos países que tienen estas estadísticas integradas. Los que decía, ninguno americano. Los que tienen estas estadísticas allá están son países europeos, Estados Unidos, el Grupo, volviendo a esta la que les mostré a la mañana, ¿sí? Lo que son los nodos 1, 2 y 4, entre residentes y no residentes, como les decía recién, los tenemos en las estadísticas de balanza de pagos. ¿Sí? El modo 3 debería estar en FAS, ¿sí? Y todas deberían formar parte de según el mes.
Lo que son los cafés incorporados en viernes, ¿sí? La reducción de la etiqueta, la cuenta del café, forma parte del precio del café. ¿Sí? Entonces, cuando dice se exportó café por 50 millones de dólares, esto es el café en sí, más todos los servicios de logística, transporte, marketing, de traducción, etcétera, que tiene incorporada esa transacción de café. ¿Sí? Pero no la tenemos estudiada. Hay una base de datos de la OMC y la OCDE, es una activa, que la sigla en inglés, de comercio con valor agregado, que lo que trata de hacer es estimar el valor que tienen los servicios que están incorporados, bienes y otros servicios. De ahí podemos sacar algo de información. Hay algunos países, ¿sí? América Latina es muy poco, si algo no está incorporado, pero a veces nos sirven para ver, pero por ejemplo, no vamos a tener café, vamos a tener alimentos y bebidas en la categoría. Y ahí hay café, pero hay miles de cosas, hay carne, hay leche, hay fideos y muchísimas otras cosas que no tienen las mismas características que tienen carne. Vamos un poquito a las categorías, ¿sí? Yo les conté a la mañana, hablábamos de los servicios basados en conocimiento, de que los primeros, los cargos por uso de propiedad intelectual. Sí, acá que tenemos lo que son cargos por uso de derecho de propiedad y las licencias de reproducción, distribución y derechos comercios. Por ejemplo, si uno quiere distribuir los servicios de otros, o sea, una licencia para eso, no es parte de propiedad intelectual. Esto, como les voy a mostrar un rato, la mayoría de los países, todos los de América Latina, y la mayoría de los países del mundo, solo tiene esto. Ahora, cuando vemos esto, no sabemos si lo que hay ahí es servicios audiovisuales, servicios bancos, o sea, pueden ser muchísimos servicios. Luego tenemos las telecomunicaciones, informática e información, como les decía, lo que es más eso va a ser conocimiento acá es el informático. La financiación de hablando de pagos, pone estas categorías. La administración de la balanza de pagos tiene estas tres categorías separadas, pero hay muchos países que no las separan, ¿sí? Hay algunos países que en la clasificación ampliada, por ejemplo, abren los informática en distintos servicios informáticos, ¿sí? No es el caso del jugador. En otros servicios empresariales, ¿qué tenemos? Investigación y desarrollo. Investigación y desarrollo puede ser muchas cosas, puede ser investigación y desarrollo para desarrollar una vacuna, puede ser investigación y desarrollo de biotecnología, puede ser investigación y desarrollo en una ciencia social, y son muchas cosas, no es lo mismo hacer un estudio de sociología que desarrollar una vacuna, pero tenemos de la misma categoría. Servicios profesionales de consultoría y administración, ¿sí? Jurídicos, contables y de administración. En la balanza de pagos están todos. Hay algunos países que en la clasificación ampliada los separan, pero aún Estados Unidos, Reino Unido, los que tienen mejores estadísticas, dentro de los servicios jurídicos hay muchas cosas. Puede ser una empresa, o una sociedad de un país, o puede ser un divorcio, una sucesión. ¿Sí? O sea, no tiene nada que ver eso con el otro. No hay información sobre eso. ¿Sí? Comparen esto con saber si el café es robusta o árabe, ¿no? Con el nivel de detalle. Publicidad, investigación de mercado y encuestas de opinión, también aquí hay servicios muy amplios, distintos los servicios técnicos relacionados con el comercio, los servicios empresariales, arquitectura, ingeniería y otros servicios técnicos, ¿sí? La mayor parte del comercio del mundo en estos son servicios de ingeniería. Pero también los servicios de ingeniería pueden ser muy amplios, pueden ser ingeniería diversas disciplinas de ingeniería, puede ser ingeniería conceptual, básica, de detalle, ¿sí? Eso puede ser servicios muy diferentes. En otros servicios técnicos hay ensayos, por ejemplo, hay ensayos clínicos, ensayos de pacientes, ¿sí? Que no tienen nada que ver con el desarrollo de los estudios sociológicos. Acá servicios de tratamiento de residuos, de contaminación, servicios agrícolas y mineros, obviamente categorías muy amplias, servicios de arrendamiento operativo, que esto no es un uso de conocimiento, pero en muy pocos casos podemos sacar, por ejemplo, alquiler de plataformas petroleras, servicios relacionados con el comercio, servicios de corretaje y intermediación, y acá esto es una bolsa
un agujero negro de cosas que hay, por ejemplo, servicios socioeconómicos, servicios de consultoría en economía está ahí, también hay traducción, recursos humanos, fotografía, o sea, cualquier cosa, y se imagina, yo quiero exportar mis servicios, y veo esto, pero no sé si en realidad en nuestro país está importando traducción, recursos humanos o fotografía. A mí no me sirve un mercado súper dinámico para la fotografía. Yo saco unas fotos horribles, ¿sí? También los mercados son aquellas con el celular que funcionan un poco mejor. Entonces, vamos a tener. Después, lo mismo también acá en servicios psicológicos, otros servicios personales, culturales y recreativos, tenemos museos, educación, salud, también. Es muy difícil, piensen ustedes, identificar. No me acuerdo del nombre de él, ¿cómo era el nombre? José. José. Antes preguntaba, ¿en qué nicho se puede concentrar el valor? Yo, si lo que quiere ver es datos de bienes, se puede hacer un montón de cálculos, los datos a nivel de posición arancelaria. Ahora acá, imagínense que nos da esto, otros servicios empresariales. ¿Qué hacemos? Es muchísimo más difícil. La disponibilidad de datos, si se puede notar que la clasificación ampliada tiene su máximo nivel de extracción son 78 sectores. Acá yo tuve como benchmark a Estados Unidos. Fíjense que Estados Unidos tiene 61 o 71. Y Estados Unidos dice todo. En América Latina, bueno, Canadá tiene 28, el que tiene estadísticas más completas es Costa Rica, que tiene 23, y después, la mayoría de los países, incluido El Salvador, y acá estamos por orden alfabético, no están por orden alfabético, no sé qué orden, perdón, tienen 12 sectores, 12 de los países, ¿sí? O sea, Argentina, México, Panamá, Brasil, Colombia, bueno, y aquí el que menos tiene es Chile, con 6. ¿Qué es lo que hay? Bueno, la propiedad intelectual de 17 países, los 17 solo ponen para de propiedad intelectual. Toda la desagregación que se está, digo, la vamos a ver en clase, pero todo esto es lo que uno en teoría debería poder conseguir sobre una clasificación ampliada, nadie lo tiene. Telecomunicaciones informática e información, los 17 abren telecomunicaciones e informática, ahora 15 de los 17 servicios de información. ¿Sí? En Salvador abren los 3. Servicios empresariales, yo sé que no leí el detalle atrás, no importa, son muchos, no es una lista muy larga. 17 tienen en total, ¿sí? 16 incluyen esta categoría, solo Costa Rica desagrega estos. Esto en realidad, esto es de la base de la OMC, hay algunos países como Argentina, como Brasil, que tienen en su balanza de pagos nacional, hay algo justo más desagregados, un poco, ¿sí? Servicios de investigación y desarrollo, 13 de los 17 países, ninguno en detalle. Servicios profesionales y de consultoría, ¿sí? O sea, también muy poquitos abriendo. Y ya hay muy poca información. Porque también uno dice, bueno, quiero exportar en El Salvador. No tengo buenos datos locales, pero voy y miro el dato de la contraparte, pero bueno, si mi contraparte es Chile, tengo peores datos que en El Salvador, ¿sí? Los personajes culturales y recreativos, bueno, de los 17, hay, depende del grupo, 16 o 14 que tienen la desagregación, pero todo esto, ¿sí? Es muy diferente. Imagínense, no es lo mismo una película que un libro, ¿sí? O acá, salud, enseñanza, u otros. ¿Qué es lo que hay en salud? Bueno, propiedad intelectual, solo en total, igual que en todo el resto de la región. Telecomunicaciones, informática e información están desagregados. Pero el problema que tenemos con esto, digo, no es un problema de salud, es un problema generalizado, que como si yo quiero exportar, antes mencionaba Alejandra. Bueno, por ejemplo, empresas que hacen páginas web. Bueno, una empresa que hace una página web no tiene forma de saber si el país que importa esto está importando páginas web, videojuegos, antivirus, un sistema de gestión. Entonces, eso es realmente un misterio y hay que recurrir a otro tipo de fuentes para en otros servicios empresariales, ¿sí? Desagregar. Lo que hace la mayoría de la región, investigación y desarrollo, profesionales y de consultoría, técnicos relacionados con el comercio y otros empresariales. También categorías muy agregadas, difícil tomar decisiones en base a eso, y servicios personales, culturales y recreativos,
separales audiovisuales del medio. ¿Sí? Entonces, como ven acá, el panorama de disparidad de datos es claro y es compartido con el resto de la región. ¿Sí? Eso es un problema de la necesidad. Pero esto hace que sea muy difícil, ¿sí?, conseguir la información detallada. ¿Qué concluimos acá? Bueno, en primer lugar, tenemos muchas limitaciones en materia de estadísticas de servicios básicos. Es un problema generalizado, pero no por eso deja de ser importante. Esto hace que sea muy difícil tomar decisiones. Cuando ustedes quieren, por ejemplo, decidir dónde ir a promocionar los servicios sanitarios. Todo lo que les dije a la mañana, por la competitividad, uno debería mirar primero las Américas. Bueno, las Américas son 5 países, 34 países, no van a promocionar en el propio país. Lo cual, ¿cuál de esos 34 lugares? Bueno, en Estados Unidos es grande. Pero América Latina, ¿y a dónde? No tenemos información precisa para saber qué país, por ejemplo, qué país ya está vendiendo en Salvador, qué país está comprando. Podemos ver, por ejemplo, si Colombia dice que compra en Salvador, porque ellos desagregan, pero Costa Rica también tiene algunas estadísticas detalladas, Argentina, algunas, pero son muy pocos países y Argentina desagrega los principales socios, los 4 o 5 principales socios, entonces, por El Salvador no vamos a encontrar. Después, supongo que sabemos que el principal destino es Estados Unidos, porque pasa por la mayor parte de la región. Bueno, ¿qué servicios está comprando El Salvador de Estados Unidos? ¿Sí? Le compra servicios informativos. ¿Cuáles? ¿Sí? Esto es un problema. Cuando tienes que ir a negociar un acuerdo comercial, poder definir si el sector es flexible o no, si intereses ofensivos o defensivos. ¿Dónde poner las energías? A ver, bueno, ¿qué es lo que uno puede ofrecer? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que repetir? Yo recuerdo, yo trabajé 2 años en el Ministerio de Producción en Argentina, yo trabajaba mucho con los temas de datos, y recuerdo que cada vez que había una negociación, estaba por ejemplo la negociación del recogimiento esta, la Asociación Europea de Libre Comercio, y recuerdo que recibían llamados de los negociadores, y le podemos ofrecer esto a Suiza, yo creo que dice otra cosa, porque había datos. Y ahí, haciendo encuestas a las empresas, preguntándoles, pero algo, estuvimos también trabajando con evidencia anecdótica. No es necesariamente una representativa de eso, ¿sí? Pero el bien jamás pasaría. Uno sabe exactamente cuántos kilos de café y de qué tipo se le vertió a cada uno. Entonces, después uno puede tomar una decisión mejor o peor, pero tiene evidencia y datos sobre los cuales tomar esa decisión, ¿sí? Hay que trabajar mucho en la mejora de las estadísticas, ¿sí? Esto lo tiene que hacer todos los países. Están haciendo muchos esfuerzos, ¿sí? O sea, todos los países de la región se están esforzando mucho por mejorar la prevención. Por ejemplo, identificar cuáles son las empresas exportadoras y importadoras. A veces ni eso. Entonces, para poder incluir esas empresas en las encuestas que hace el Central a la hora de recopilar la información, ¿sí? Porque una semana se puede ver, por ejemplo, por los ingresos que salen en visas, pero no siempre interesa o sale el dinero porque se paga de una cuenta de otro lado, se pone en otro lado. Entonces, se necesita mejorar ese tipo de cosas, tratar de identificar mejor cuáles son los tipos de servicios, más allá de que la balanza de pagos los días que veamos, por ejemplo, si es un servicio empresarial, si es un servicio consultoría, pero tratar de saber qué es. Esto también se mencionaba antes, el tema de la promoción en las embajadas. Bueno, para que alguien de la embajada pueda salir a promocionar a la oferta de exportadores salvadoreños, tiene que saber qué es lo que exporta El Salvador, entonces decirle, exporta servicios empresariales, no le estamos diciendo nada, significa mayor precisión. En ese sentido, hay muchas iniciativas multilaterales y regionales para avanzar en la mejora de la medición de las estadísticas. Hay iniciativas en el marco de la OMC, en el marco de la OCDE, que yo sé que El Salvador no es parte de la OCDE, pero a veces las buenas prácticas que se desarrollan en otros ámbitos pueden ser incorporadas. Hay países de la región, Costa Rica, también no. Hay iniciativas de gerentes, hay iniciativas federales, que ahora Analia les va a contar un poco ese tema, para que se puedan hacer acuerdos en Centroamérica, que marco de CIECA. En eso, pues se puede hacer primero el intercambiar buenas prácticas.
Entonces, por ejemplo, son los que más avanzaron. Les falta mucho, les falta un poquito menos que a los otros países. Entonces, tratar de aprender de estos países. Por ejemplo, el caso de Colombia es, han hecho, por un lado, la Alianza Pau, que la hace el Banco Central, y por otro lado, una encuesta que la trimestral, la mensual, que hace el país. Entonces, ver cómo lo está haciendo Colombia, qué se puede aprender de la experiencia colombiana para poder mejorar eso, ¿sí? El intercambio de información, ¿sí? El Salvador tendrá algunos registros de algo que comercia con Nicaragua, y Nicaragua tendrá algo de lo que se comercia con El Salvador, bueno, hacer acuerdos de intercambio de información, preservar el secreto estadístico, pero para poder mejorar y estar más robustas las estadísticas. Esto se hace en ámbitos, el ámbito de la estadística, son un ámbito parecido. Entonces, poder mejorar eso para intercambiarlo. Y no tenemos buenas estadísticas, te va a complicar, se va a ir complicando esta toma de decisiones en el país. Así que bueno, ahora mi presentación fue bastante breve porque te quiero dejar un rato a María, pero no sé si tienen preguntas sobre esto. No sé qué es más divertido, pero es importante. Sí, tal vez no pregunta, un comentario, que justamente en el tema, nosotros en la Dirección de Inversiones administramos las leyes de regímenes especiales, la ley de servicios internacionales, hay una nueva ley de comercio, innovación, manufactura y tecnologías, y mucho trabajamos con el equipo de la DIP, que es de inteligencia políticas, del ministerio, como para ir viendo justamente hacia dónde ir moviendo reformas en el caso de la LCI o para el caso de esta nueva ley. Pero justo nos encontramos con ese problema de, por ejemplo, creo que la estadística daba como 2.000 o algo así de BPOs. Yo lo tengo un poco ahí en duda realmente si son BPOs o no. Y cuántos call centers hay, quizás es un poquito más fácil identificarlo, pero sí, nos topamos con ese problema muchas veces para poder saber hacia dónde movernos en cuanto a políticas para que se deben de armar. Y con lo que tú mencionabas de la OCDE, nosotros un acercamiento con ellos para trabajar en un documento de indicadores que tenían que quedar para el reglamento de esta nueva ley, para ya con esa justamente ir ya viendo ese monitoreo de cuál es el impacto que está teniendo, dar incentivos a empresas que se puedan amparar a esa ley y ya tener datos nosotros. Entonces sí, ya con ellos pues hemos trabajado ese instrumento. Con eso tenemos una idea para Evaluar qué Está buenísimo que se encuentran ahí. Algo que no es parte de los acuerdos. Con esto hay que, o sea, las estadísticas van a caos que dejan de solo 3, digamos, pero están separadas. Pues claramente no podemos llegar hacia el aire, todos, pero por ejemplo, lo que hace la mayoría de las estadísticas no es estimar, asignándose un porcentaje, suponiendo que tal sector, tal porcentaje del modo 1, tal del modo 4, etc. Pero no tenemos datos precisos. Ahora tenemos que hacer un acuerdo. Eso se lo vamos a hacer en Gabriela. Pero ahora tenemos que hacer un acuerdo que el acuerdo son todo. Las barreras al comercio son distintas. Entonces, si uno no sabe lo que está exportando, después es difícil saber cuánto le va a impactar en una medida. ¿Sí? Por ejemplo, el rendimiento de una mesa de trabajo va a estar en el modo 4. Si yo exporto el talento, no me cambia nada. Ahora tener que contar con una normativa, cumplir con una normativa sobre protección de datos, me va a afectar al modo 1, pero si vos personalmente no me cambia nada. Entonces, necesitamos conocer con más precisión, entonces es importante seguir profundizando estos aspectos. Ahora, regresamos a sí. Solo una. Listo, en aquí. No, rapidito, tengo una pregunta. En los servicios personales, culturales y recreativos, esto incluiría también a los conciertos, ¿verdad? Ok, es que ahorita, por ejemplo, acá no sé si se ha dado cuenta, pero ha habido una proliferación de conciertos exagerada. O sea, hay 3, 4 conciertos casi por semana.
¿cuál será o sea, uno se pregunta, ¿cuál será el atractivo? Claro, es decir, la gente está yendo a los conciertos, pero es decir, sí se ha visto un boom bastante inusual, digamos, después de la pandemia, acá en el país. Pero ahí además empieza a haber otra complejidad, ¿no? Yo después, si dejo la presentación, después de gracias, hay que ver eso, dentro de esos personajes culturales y recreativos, donde está la clasificación ampliada, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso vale los servicios artísticos. Ahora, también a veces viene un artista internacional a dar un concierto en El Salvador. Entonces, por un lado, está eso que es un servicio prestado por modo 4, en el cual el prestador viene acá. Por eso, a la vez, tal vez contratan a una empresa de producción, de organización de eventos de El Salvador que está haciendo exportando el servicio a través del modo 2. Porque en ese caso, el artista internacional que viene que contrata, bueno, entonces una complejidad que yo no sé cómo la representante llega a registrar eso, que lo vamos a El Salvador o por cualquier otro país que se hagan los conciertos. O sea, en teoría tendría que registrar de esa manera. ¿Cuándo se puede hacer? Tengo mis dudas. Teóricamente uno ahí debería verlo tanto en las expo, por el lado de esto de las empresas locales que le prestan el servicio de El Salvador, como por el lado de las expo para el artista que tiene. Lo que debería pagar. ¿Cuánto vas a ver? No lo sé. ¿Tienes algunas? Vale. Sí, buenos días. Rafael Alas, de la Unidad de Dirección de Inteligencia Política Económica. Hemos hablado cómo funciona esta clasificación de las exportaciones de servicios basados en conocimiento, pero ya pensando en el lado quizás de la producción, pensando en una clasificación como la CIU, también para unificar o homogeneizar esto, o al menos tratar de tener una guía, porque sabemos que no hay como una guía estandarizada para medir los servicios basados en conocimiento. Entonces quería consultar si hay como algún referente o alguna forma de clasificar los servicios basados en conocimiento por el lado de la producción o valor agregado, y es decir, utilizando indicadores, por ejemplo, como el CIO. Sí, hay tampoco hay consenso, ¿no? Si quieres, yo puedo dejar que te puedo pasar la bibliografía con eso, pero Eurostat, la Oficina de Estadística de la Unión Europea, tiene una clasificación de actividades basadas en conocimiento, tanto bienes como servicios, que están según el clasificador que utilizan ellos, el clasificador de los niveles, hay estudios académicos en los cuales se busca cruzar, muy trabajo Andrés López, que lo cruza con SIU, pero también hay muchas veces varias según el país, que por ejemplo, yo sé que ahora la Secretaría de Gobierno, etcétera, Argentina está haciendo un trabajo para cruzar eso y adaptarlo al caso argentino, pero cuando uno lo mira a nivel de SIU, sobre todo si uno trabaja con SIU bien descargado, empiezan a aparecer sectores que no dicen esto no es, o sea, eso va a ser conocimiento, pero si uno lo quiere llevar a esto, lo tiene que meter. O uno puede tener el match entre lo que es el dato de exportación y el dato de empleo. En el caso de Argentina, los datos de empleo con una clasificación nacional que es compatible con SIU. Entonces, aparecen estos problemas. Yo te puedo facilitar bibliografía, pero además cuando la ves vas a ver que hay diferencias, porque también hay diferencias en lo que consideran, o sea, si es una actividad, inversión, conocimiento, no, porque eso a veces también varía en un país. En un país, la determinada actividad puede ser, o sea, nos hablamos de largo, por ejemplo. Claramente, pues, en Italia es un servicio súper intensivo en diseño, entonces uno lo va a considerar tal vez como una actividad de conocimiento. Ahora, en otro país, donde solamente lo que se hace es cortar y coser la ropa, no va a ser tal intensivo como conocimiento. O sea, tiene una agricultura, si tiene biotecnología o no. Entonces, no hay un consenso internacional sobre eso. Sí puedes mirar, tal vez, para un caso de El Salvador, ver lo que se hace en la literatura y eventualmente agregar, aplicar a algún sector. Ok, gracias. No sé si les parece, pasamos la presentación a la guía, que sé que también se tiene que ir cerrando una de las cosas. Si quieren hacer una pregunta más al final, yo no tengo un problema, se les dejamos a la guía, así. Sí. Bueno, primero que nada, en la LADI hace ya unos cuantos años
Estamos trabajando en materia de estadísticas del comercio internacional de servicios y les quería presentar cuáles son los trabajos que estamos haciendo. ¿Ven correr la presentación? Sí. Bueno, primero que nada, ¿hola? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, primero que nada, para dar un contexto jurídico, la ALADI es la Asociación Latinoamericana de Integración, es una organización intergubernamental que promueve la integración regional entre 13 países miembros. Son todos los países, los que son países miembros son todos los países de América del Sur, más Panamá, Cuba y México. Particularmente, Cuba se adhirió a la ALADI en el año 1999, Panamá es el último país que se adhirió a la ALADI en el año 2012. Tenemos un marco jurídico global, que es el Tratado Constitutivo de la ALADI, y que da todas las pautas, que es el Tratado de Montevideo del 80. Esto simplemente es para que tengan un marco jurídico de dónde, en base a qué es que se desarrollan todos nuestros trabajos. La sede está acá en Montevideo, Uruguay. Los antecedentes, cómo fue que empezamos a trabajar en materia de estadísticas de comercio de servicios. Cada 4 años se reúne el Consejo de Ministros, que es el órgano supremo de la asociación, son los ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros, y ellos son los que dictan resoluciones para trabajar en diferentes materias. Particularmente la resolución 72 es la que mandata trabajar en materia de comercio de servicios. En ese marco fue que surgió como una de las áreas del trabajo el tema de estadísticas de comercio de servicios, y desde el año 2011 se reúnen anualmente acá en la asociación funcionarios gubernamentales especializados en estadística de comercio de servicios. Vienen representantes de los bancos centrales y o de los institutos de estadísticas, y fueron ellos, cuando se empezó a trabajar en el tema, los que lo primero que hicieron fue justamente desarrollar una base de datos regional donde ellos tuvieran las estadísticas de comercio de servicios, ¿verdad? Entonces, se ha desarrollado una base de datos que está disponible en el sitio web de la ALADI desde el año 2016, de acceso libre y público, y bueno, es en eso en lo que me voy a concentrar un poquitito en la presentación de hoy. Bueno, la base de datos, como les decía, tiene información de los 13 países miembros, es información que nos reportan los países miembros directamente a nosotros, se actualiza en forma anual, si bien hay muchos países que compilan y difunden en forma trimestral, la base nuestra tiene una actualización anual. Hay información desde el año 95 hasta el 2022. Ahora estamos empezando a recibir la información de 2023. Ya recibimos información de Argentina y de Ecuador, pero nosotros, al ser un organismo de 13 países miembros, no podemos subir la información en la web hasta que no haya un volumen por lo menos de 9 países que nos proporcionen la información. Entonces, por ahora, hasta por dentro de unos meses, todavía va a figurar la información del 2022. ¿Cuál es la clasificación que se utiliza en la balanza de pagos? Ya Romina lo explicó. Lo que se utiliza es el manual de balanza de pagos, que en este momento en la base hay 2 versiones, está la versión 5 y la versión 6, porque cuando empezó todo este trabajo, que fue por allá por el año 2011, la mayoría de los países compilaban en la versión 5 del manual de balanza de pagos. De a poquito los países se han ido pasando a la 6ª versión, no todos, queda ahí de repente un poquito Perú, que está ahí en transición, pero bueno, los países decidieron que igual la base se mantenga en las 2 versiones, en la versión 5 y en la versión 6, para poder tener información histórica. Entonces, bueno, así es como lo van a encontrar, ¿verdad? Y después, ¿qué información hay disponible? Bueno, está la información por los 12 principales sectores, que era lo que comentaba Romina, y además también hay información por clasificación ampliada. Esto es en función de lo que cada país reporte, ¿verdad? O sea, hay países que reportan bastante desagregado, como puede ser en Argentina o en Ecuador, y hay países incluso que me reportan apenas un total servicio, ¿verdad? Entonces, bueno, hay información en función de lo que cada país reporte. Tenemos también archivos de metadatos por país miembro, es decir, cada país, hay un archivito ahí en PDF de cada país miembro, entonces lo que dice, bueno, cómo compilan sus estadísticas, qué sectores son los que relevan, cómo relevan esos sectores, si es con encuestas, cuáles son las fuentes de información que utilizan. Eso está por país miembro ahí en el archivo de metadatos. Y también tenemos un módulo que es
con estadísticas por modo de suministro, ¿verdad? Esto no me detengo acá porque lo voy a explicar un poquitito más adelante, pero les detallo que no es información que aporten los países miembros, sino que esta parte, de la parte de por modo de suministro, es información que realiza la Secretaría General. En base a lo que nos mandan los países, nosotros hacemos asignaciones por modo de suministro. Más adelante en la presentación les comento qué es lo que utilizamos para hacer estas asignaciones. Bueno, más o menos esta es la información que hay disponible. Como ven, ahí tienen la fuente de información, que son bancos centrales o institutos de estadística, es bastante parejo. Para casi todos los países hay información al 2022. Excepto, bueno, Perú el año pasado no nos mandó la información, y Venezuela es el país con el cual tenemos un poquitito más de problemas, porque ellos tampoco las tienen las estadísticas. Entonces, bueno, información tenemos muy agregada de Venezuela al 2018, y para conseguir información desagregada de Venezuela hay que irse hasta el año 2003. Pero bueno, ellos vienen a las reuniones de funcionarios gubernamentales todos los años y dice que están trabajando en el tema, pero bueno, por el momento no nos han reportado estadísticas posteriores al año 2018. Bueno, yendo específicamente a lo que son servicios basados en conocimiento, ya lo explicó también Romina mucho cuáles son los 4 grandes sectores, los 4 principales componentes que involucran a servicios basados en conocimiento, que son los cargos por el uso de propiedad intelectual, los servicios de telecomunicaciones, informática e información, otros servicios empresariales y servicios personales, culturales y recreativos. Entonces, en estos 4 me detengo para contarles cuál es la disponibilidad de información que hay en la base de datos para estos 4 sectores. Como bien decía Romina, y ustedes ven acá, nosotros también, lo que es cargos por el uso de propiedad intelectual, tenemos totalmente agregada la información, ningún país la desagrega, e incluso, bueno, tenemos algún país, Venezuela, como les digo, nunca voy a tener desagregación, porque tengo solo un total servicios. Y Cuba me reporta bastante información, bueno, esta particularmente no la envío, pero se ve lo que comentaba Romina, acá se ve la prueba. En los países de la LAI ninguno reporta información desagregada en materia de cargos por el uso de propiedad intelectual. Después ya lo que es servicio de telecomunicaciones, informática e información, acá ya tenemos sí, hay bastantes países que reportan por los 3 principales subcomponentes, que sería servicio de telecomunicaciones, servicio de informática y servicio de información. Y hay un paréntesis que quiero hacer, que es el hecho de que un país no nos reporte la información, o sea, obviamente no quiere decir que no haya comercio en ese sector o en ese subsector, sino que o no compilan ellos esas estadísticas, por todos los motivos que explicó Romina, con la dificultad que tiene el comercio de servicios para su registro y medición, entonces de repente el país no puede compilar ese sector, o por razones estadísticas, por razones privadas, no lo difunden. Entonces, bueno, lo que tenemos es lo que los países compilan y difunden. Acá tenemos lo que es otros servicios empresariales, acá ven ya es bastante más compleja la distribución, hay bastante desagregación, algunos países como Argentina desagrega bastante, como les comentaba Ecuador, desagrega bastante también, y bueno, después tenemos un poquitito más salpicado de algunos países, pero bueno, ahí tienen más o menos el nivel de desagregación que los países nos reportan. Y en servicios personales, culturales y recreativos, bueno, acá también en los audiovisuales y todo lo que es con salud y educación, hay un poquito más de desagregación. Se destaca Cuba, que reporta muchos servicios relacionados con salud, y bueno, después más o menos todos los países reportan el mismo tipo de información. Bueno, después lo que les comentaba de las estadísticas por modo de suministro. Esto fue algo también que los países pidieron en el marco de esas reuniones de funcionarios gubernamentales que les comentaba que se hacen, que querían tener también informado, bueno, de cada servicio, cómo se hace, si mayormente es servicio transfronterizo, si es por presencia comercial, etc. Entonces, bueno, como los países no compilan estadísticas por modo de suministro, o la mayoría de los países no compilan estadísticas por modo de suministro, se le solicitó a la Secretaría General que desarrollara un plan piloto para poner en la base de datos un módulo sobre estadísticas por modo de suministro. Bueno, se desarrolló, los países lo aprobaron, y entonces ahora está disponible también en la base de datos, y todos los años se actualiza en base a la información que nos mandan los países. Acá no me detengo porque, bueno,
está en la presentación para que sea autocontenida, pero entiendo que todos tienen claro cuáles son los 4 modos de suministro. Hablamos de modo 1, el suministro transfronterizo, cuando solo el servicio cruza la frontera, acá puede estar todo lo que se ofrece de forma virtual. El modo 2, consumo en el extranjero, es el caso del turismo, ¿no? Cuando es el consumidor el que cruza la frontera. Modo 3 es presencia comercial, cuando ya hay una instalación en el mercado de destino, aquí entra todo el tema de inversiones. Y modo 4 es la presencia de personas físicas. O sea, el proveedor del servicio cruza la frontera temporalmente a brindar el servicio, pero no se establece allí. Entonces, como les comentaba, este es un trabajo que realiza la Secretaría en base a las recomendaciones del Manual de Estadísticas de Comercio Internacional de Servicios, que es el MESIS 2010, que es como la Biblia para los compiladores y los que trabajamos en estadística de servicios. Y este manual dice que lo ideal es que a cada transacción del servicio de la balanza de pagos se le asigne un modo de suministro. Son los modos 1, 2 y 4. El modo 3, al ser la balanza de pagos registra transacciones entre residentes y no residentes. El modo 3, al ser una inversión en el mercado destino, al instalarse el proveedor de servicio en el mercado destino, ya no se considera una transacción entre residente y no residente. Por lo tanto, en las estadísticas por modo de suministro no se considera las transacciones por modo 3. Como les comentaba, lo que dice el manual de balanza de pagos es que a cada transacción se le asigne un modo. Pero en realidad esto tampoco es muy certero, porque es decir, hay muchos servicios que pueden ser suministrados en forma virtual y también en forma presencial. O sea, yo acá estoy dando un taller virtualmente y Romina de repente está en El Salvador, entonces ahí yo estoy con modo 1, está en modo 4, entonces bueno. Lo que hizo la Secretaría General es trató de buscar estudios o fuentes alternativas que pudieran ponderar algunos sectores que pueden ser suministrados por más de un modo de suministro, cómo los ponderaba. Se encontró un trabajo de la Unión Europea, que es el que está mencionado allí, que hace justamente en estos casos, hace unas ponderaciones que son las que se muestran aquí. Para lo que es los 4 principales componentes relacionados con servicios basados en conocimiento, vemos, por ejemplo, que cargos por el uso de propiedad intelectual va todo a modo 1, ¿no? Se considera que es un servicio prestado por un proveedor en un país a consumidores en otro país, un servicio prestado en línea, ¿no? Esto se considera, va todo a modo 1. Después, servicio de telecomunicaciones, informática e información va a modo 1, excepto los servicios de informática que van al modo 1 y al modo 4. Esto es, el modo 1 y el modo 4 son los modos que están más compartidos y es en función de dónde está el prestador de servicios al momento de prestar el servicio, lo que les comentaba, ¿no? Uno puede hacer una consultoría en forma virtual o puede ir al mercado de destino a hacerla, entonces, bueno, allí los servicios de informática se ponderan, 50% modo 1 y otro 50% va al modo 4. Lo que tiene que ver con otros servicios empresariales, que acá entra, ya lo vieron, todo lo que son servicios de investigación y desarrollo, los servicios profesionales, va también repartido entre el modo 1 y el modo 4, en función de dónde esté el prestador de servicio al momento de brindar el servicio, excepto lo que es tratamiento de residuos, que va más distribuido a modo 2 y modo 4. Modo 2 es el transporte de los desechos, y los servicios relacionados con el comercio, que eso sí van todo a modo 1. Y después, los servicios personales, culturales y recreativos, acá entra lo que es tema audiovisual, lo que es enseñanza, lo que es salud. También va repartido entre modo 1 y modo 4 en función de dónde esté el prestador de servicios al momento de prestarlo, pero bueno, entonces estos estudios determinan que en este caso se asigna un 75% de estos servicios a modo 1 y un 25% a modo 4. Bueno, aquí es donde ustedes van a poder encontrar la información. Este es un screenshot de la página web de la LABI, del módulo de acceso a mercados. Además de hay información todo de bienes, también hay información de servicio. Pueden hacer búsquedas por país, búsquedas por año o por tipo de servicios. Ya le digo, por tipo de servicio pueden buscar información por los 12 componentes o por clasificación ampliada. Y en modo de suministro, también allí tienen las búsquedas que pueden hacer, allí les queda el sitio web para acceder, es información descargable, totalmente de acceso público y gratuito.
Y lo que estamos trabajando ahora, más allá de mantener la base de datos, es, bueno, por un lado, estadísticas por país copartícipe. Como ya le comentó Romina, los países, no hay información, en la base de datos nuestra no son exportaciones e importaciones de los países miembros hacia y desde el mundo. No hay información a qué país, de qué país se importa o a cuál país se exporta. Como puede ser en el caso de bienes, en el caso de servicios no hay información por país copartícipe y mucho menos estadísticas espejo. Entonces, bueno, se están queriendo empezar a trabajar a ver, bueno, cuál es el nivel de información, qué es lo que tienen los países miembros en esta materia. Entonces, bueno, estamos empezando a trabajar en ello con el objetivo final de algún día poder incorporarlo en la base de datos. Y también se está empezando a trabajar de este año porque entra en vigor una nueva versión del manual de balanza de pagos. Entonces, bueno, hay que hacer un montón de adaptaciones sobre el tema. En materia de estadísticas por país copartícipe, como le comentaba, los resultados es que hay pocos desarrollos en la región. Algunos países compilan, pero es para una etapa experimental, es para algunos pocos sectores, para algunos pocos mercados. Muchas veces, como están en etapa experimental, tienen la estima por país copartícipe, pero no lo difunden. Entonces, tampoco lo podemos tener nosotros. Como les comentaba, hay una escasa cobertura, solo unos poquititos componentes del manual de balanza de pagos, donde se hace algún nivel de estadísticas por país copartícipe, y no se identifica homogeneidad. Como les comentaba, nosotros somos 13 países miembros, entonces para poder poner información en la base de datos, tiene que haber algo de homogeneidad. Por ejemplo, cuando se desarrolló toda la base de datos, hasta que no hubo información de 9 países miembros, no se podía subir la información en la web. Entonces, bueno, no sé, así estamos hoy en día. Este es un relevamiento que se hizo el año pasado para la reunión, que las reuniones de funcionarios gubernamentales son en octubre, o sea, para la reunión de octubre se va a ver si se puede actualizar. Acá tenemos en los principales componentes lo que los países nos han reportado, ¿no? Estima y difunde es lo que está en verde, estima pero no difunde, o el rosado, rojo, está directamente que no estima. Precisamos llegar a lo más verde que se pueda, ¿no? En este momento tenemos solo 4 sectores, que es transporte, viajes, y dos sectores de los servicios basados en conocimiento, que son telecomunicaciones, informática e información, y otros servicios empresariales, para los cuales tenemos información de 3 países nada más. Entonces, bueno, estamos muy lejos de poder tener información como para volcar en la base de datos, pero bueno, esto se empezó a trabajar el año pasado. La idea es este año volverlo a actualizar, y bueno, los países nos van informando en la medida que incorporan nuevos sectores o que difundan más, hasta que, bueno, en algún momento se puede brindar información, si bien no como base de datos, pero bueno, de algún modo en la página web de la LADE, y bueno, ese es el objetivo, ¿verdad? Que se vaya pintando de verde esta planilla. Y después lo último, estamos trabajando, vamos a empezar a trabajar en función de que el año que viene, en el 2025, va a entrar en vigor la nueva versión del manual de balanza de pagos. Como ustedes saben, en servicios no es como en bienes, que los países adoptan el sistema armonizado y que cambia cada 4 años. En servicios cambia, o sea, la versión actual, la versión sexta del manual de balanza de pagos es del año 2009. Es algo que en países van adoptando muy paulatina. Como les digo, todavía hay países de la región que compilan en la versión quinta del manual. Pero bueno, a los países les gusta utilizar estos funcionarios gubernamentales para los países que ya avanzaron un poquitito más, un Colombia, un Brasil, que de repente siempre son los que van un poquito a la vanguardia, intercambian experiencias con los países que de repente están un poquito más atrás. Entonces, bueno, para esta reunión, y también lo que se va a actualizar no solo el manual de balanza de pagos el año que viene, sino el manual de estadísticas del comercio internacional de servicios, el que se utiliza ahora es del año 2010, o sea que, bueno, va a ser algo muy bueno que actualizar esto. Entonces, en la reunión que vamos a tener en octubre, la idea es invitar a algún experto del Fondo Monetario Internacional que esté trabajando en el tema, bueno, y ver si algún país, hasta ahora nadie nos ha dicho que haya empezado a trabajar en el tema, pero bueno, ver cuáles son los avances de los países en materia de la adopción de la séptima versión del manual para intercambiar experiencias con los que no están trabajando en el tema. Bueno, eso sería todo. Quedo a su disposición por cualquier consulta que requieran.
Y disculpen nuevamente por todos los problemas del inicio. No se preocupen. Muchas gracias. Dejo por si te hacen alguna pregunta. ¿Alguien tiene una pregunta? Solo comentarios. Bueno, procedemos a los comentarios entonces. Adelante, Carlos. Hola, hola. Sí, no te escuchas. ¿Sí escucha? Bueno, agradeciendo allí, ¿verdad? Todo este bagaje de conocimiento que se nos comparte, ya que sin duda alguna cuando nos ponemos a trabajar con comercio, con el análisis de las estadísticas de comercio de servicios, se nos pone bien complicado al ver grandes limitaciones en las estadísticas, tanto nacionales como de los demás países. Bueno, y a modo acumulativo de todo lo que se ha visto en este taller, igual nos alienta a saber, ¿verdad? Y a la vez nos preocupa de que, bueno, en promedio solo se tiene un detalle generalizado de 12 sectores económicos en la mayor parte del país, de la región, y mucho menos detalle de la clasificación del comercio por modo de suministro. Pero la forma en la que en ALADI se está abordando y esta metodología en la que, según logro comprender, ponderan algunas subcategorías, cuál es el porcentaje que responde a cada uno de los diversos modos de suministro. Y es algo que nos abona mucho en nuestros análisis y nos deja perspectivas para poder mejorar algunos análisis puntuales relacionados con el análisis de acceso a mercados, a la hora de evaluar oportunidades cuando se tiene la tentativa de una negociación comercial. Esto nos aclara bastante y nos ayuda mucho a tener una perspectiva de cómo profundizar, ¿verdad? Aunque reconocemos las limitaciones que existen a nivel internacional. Quizás, bueno, en el contexto de nuestro país, sí se tiene una versión pública de estadísticas de 12 categorías. No obstante, creo que el país tiene un mayor detalle, tal vez a modo más confidencial. Al menos en algún momento que hemos tenido acceso a algunas estadísticas del Banco Central de Reserva de El Salvador, ya ellos desagregan un poquito más. Obviamente son estadísticas no públicas, pero desagregan un poquito más. Por ejemplo, en el caso de las estadísticas de servicios técnicos relacionados con el comercio, ya contabilizan subcategorías como, por ejemplo, arquitectura e ingeniería, otros servicios técnicos. Se tiene ese detalle, pero no público. Supondría que muchos países también tendrían esa información, lo cual se vuelve un desafío, ¿verdad?, para poder de una forma u otra conocer a mayor detalle esos datos. Pero nuevamente creo que ha sido muy provechosa estas sesiones, ya que conocemos algunos aspectos de estos temas que no comprendíamos. Que, bueno, de parte de la Dirección de Inteligencia y Política Económica son nuestros comentarios y estamos muy satisfechos con la información que se nos ha impartido en estos talleres. Gracias. Muchas gracias. No, un comentario. La información que está en la página web de la ALADI está totalmente disponible, ¿verdad? Como les comentaba, descargable. E incluso todo esto que les comentaba del piloto para lo que tiene que ver con estadísticas por modo de suministro, hay un documento que también está en la base de datos. Si ustedes entran a la base de datos lo van a encontrar, que explica más detalladamente toda la metodología que se utilizó para hacer estas ponderaciones. No solamente, yo acá les presenté solo la de servicios basados en conocimiento. El documento es la ponderación que se hace para todos los sectores e incluso se presentan los casos de Brasil y de Colombia, que son en la región los que compilan estadísticas por modo de suministro. Lo pueden tomar de la página web que está en la base de datos, donde están las estadísticas por modo de suministro. Hay una nota metodológica que está todo este documento.